En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con Raimi Ferreira, donde hace un análisis a las conclusiones que dio el relator de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayana, donde ha dejado claro que las víctimas de la masacre de Sencati y Sacaba no tienen justicia y que en Bolivia no existe persecución política. Esto tiene que quedar claro, ¿eh? El relator ha dicho no existe persecución política. También ha pedido reforma en los juzgados de Bolivia y se está planteando la necesidad de reforzar la justicia indígena. Ha dicho también que hoy la justicia tiene demasiada autonomía, aunque pareciera mentira. Hoy la justicia en Bolivia realmente tiene demasiada autonomía, no hay interferencia del gobierno ni nadie ahí. Es por ello que al tener demasiada autonomía, nadie los controla y hacen lo que quieren. Y detrás al final hay un poder fáctico que los corrompe, que es el dinero. También en el caso del gobierno de Brasil y de los Estados Unidos, realmente nunca extraditaron a ningún ciudadano boliviano por cuestiones políticas. En el caso de Yanine Áñez, Áñez ha dicho ha sido utilizada por los principales autores del golpe de Estado, así como Fernando Camacho, Tutu Quiroga y Carlos Mesa, y que hasta el día de hoy estos tipos siguen libres. Vamos a escuchar pasajes del análisis que hace Raimi Ferreira a las conclusiones que dio al respecto el relator de la Organización de Naciones Unidas. En justicia. Bien, la verdad que me parece que ha sido un informe bastante equilibrado. Es un informe preliminar, como lo anunció el relator de las Naciones Unidas, García Boyán. Y para mí hay cuatro aspectos importantes. El primero, justo el que señalabas, en el sentido de que hasta ahora las víctimas, los perseguidos, los familiares de los asesinados del 2019 no tienen justicia, ¿no? Es decir, eso es una constatación muy clara que la ha hecho conocer. Segundo, no hay evidencia de una persecución política como es el que la oposición y algunos sectores y algún sector de la prensa dice, no todos los días. No hay una persecución política, más bien ha planteado que se respetan los derechos. Tercero, me parece que una conclusión importante que creo que gran parte del país está de acuerdo, oficialismo y oposición, en el sentido que se necesita una reforma en la designación de los jueces. Para nadie es desconocido que hay corrupción judicial, ¿verdad? Hay estructuras que tienen décadas en este país que no han sido tocadas ni movidas por más cambios y buenas intenciones que se han llevado atrás de la reforma. Y cuarto, ha planteado también la necesidad de fortalecer la justicia indígena comunitaria, ¿no? Modificar la ley del INDE jurisdiccional que evidentemente le ha quitado derecho a las comunidades indígenas y campesinas de ejercer sus propias normas constitucionarias, sus normas de derecho propio que durante siglos nuestros pueblos originarios han tenido y que han sido restringidos con la ley del año 2010. Son, a mi criterio, algunos elementos importantes de los 9 puntos que él expresó hoy día. Gracias. Y bueno, ¿qué podemos sacar de de estas declaraciones preliminares para ir adelante? Porque también me parece que se volvió un poco como fue el proceso del GIAI, cuando todo dirigente político no estaba reclamando por una reunión. Lo mismo pasó esta vez, Carlos Mesa, Fernando Camacho, pidiendo reunión con el relator para no decir de todo tipo de cosas no relacionado con el tema de la independencia judicial. Entonces, ¿cómo podemos rescatar lo importante y qué crees sería lo más urgente para ir, de las recomendaciones para ir implementando? Bueno, yo creo que el tema de la justicia a las víctimas del 2019 es importante. Y creo que en eso el Ministerio de Justicia, el gobierno está dando lo suyo. Falta que pongan también su parte la Fiscalía y el órgano judicial. Es que no es poco. Estamos hablando de 39 personas asesinadas. Estamos hablando de 800 detenciones. Estamos hablando de 1.500 imputaciones. Estamos hablando de lesionados,
de personas a las que se le han lesionado sus derechos. Entonces, un año muy duro, y eso debiera tener ya algunos resultados. Y es muy lento. Hay mucha gente que quería estar procesada y no está. Hay muchos procesos que están atascados y ahí reina la absoluta impunidad. Yo creo que ese mensaje parte de un observador que no es parte del gobierno, que vino e hizo las observaciones el año 2019 que estuvo y que emitió un informe preliminar en ese momento, es importante. Me parece también importante el hecho de que su visita y las conclusiones después de la visita contatan de que todo eso de que se ha venido diciendo que hay una cacería de brujas, una persecución política, no es cierto, no es evidente. Se ha demostrado, por lo menos en su informe, no sale a reducir ninguna de las acusaciones que los opositores en su entrevista con este delegado plantearon. Y tercero, me parece importante de que pese a las diferencias que hay, él lo señaló hoy a mediodía, dentro de los sectores políticos del país, hay la coincidencia y la necesidad de un acuerdo nacional que despolitice la necesidad de transparentar la justicia. El problema es que algunos, a título de combatir los problemas que tiene la justicia, que los tiene, lo han hecho una bandera política, con la idea de asociar al gobierno, en este caso del MAS, a esa supuesta corrupción o a esa corrupción. Y ahí está, evidentemente, más que una intención de mejorar las estructuras judiciales y del procedimiento de cómo se desarrolla la justicia, usar como bandera algo que creo que todos asumimos que tiene problemas. Eso también me parece importante, la necesidad de un acuerdo nacional para ponernos de acuerdo en alguna reforma, en la elección por mérito, en la elección por conducta, por transparencia, de mérito, ¿no?, de los representantes que vayan a los órganos encargados de administrar justicia. Y me parece que cuando se habla de una falta de independencia en la justicia, en el caso de Bolivia no quiere decir que es el gobierno que él pone la presión. Por ejemplo, si hablamos del caso de Santa Cruz, hay otros intereses que tienen mucho poder en el sistema judicial allá. ¿Cómo podemos entender esa situación, sobre todo allá en Santa Cruz? Bueno, yo creo que en todo el país la justicia tiene presiones, pero yo creo que la principal fuente que desvirtúa las decisiones judiciales no es precisamente el poder político. Yo creo que es el poder económico, ¿no? El poder económico. Un solo ejemplo, ¿cuántas veces el Estado gana juicio, ¿no? Generalmente son los privados. Yo creo que, a diferencia de lo que alguna gente dice, la justicia tiene demasiada autonomía, no hay quien los controle. Por eso es que se sueltan feminicidas, se sueltan a ejecutoriados, a sentenciados con sentencia de 30 años, porque hay un descontrol total, ¿no? Si estuviera bajo dominio de los políticos, como en el pasado, hayan podido opinar y hacer algo de repente. No es cierto. No existe tal dominio. Existe el poder fáctico del dinero, ¿no? Ese es el verdadero, para mí, la principal fuente de desviación de las decisiones judiciales. Gracias. Y bueno, para ir terminando, ampliando un poco más el tema, la persona que tomó el ministerio en que estuvo usted después del golpe de Estado, el Fernando López, en el Ministerio de Defensa, hoy su paradero no se conoce, muchos piensan que está en el país de Brasil. ¿Cómo evalúas la posibilidad de que Bolivia podrá extraditar personas como él, como Arturo Murillo, o crees que este problema en la justicia debilita la posibilidad de Bolivia para no pedir la extradición de personas como Gonzalo Sánchez Lozada, Arturo Murillo, Fernando López? Bueno, yo creo que más que un tema de nuestra propia justicia, porque pedidos de extradición hay, ya se ha hecho con Murillo, se lo ha hecho con el señor Parada, el tema de los ítems fantasma, se lo hace 2 veces, se lo ha hecho con Gonzalo Sánchez Lozada y sus exministros el 2008 y el 2012. Ahí es un tema internacional. Hay gobiernos, el caso de Brasil creo que es bastante claro, de posiciones muy derechistas, ultraconservadoras, y que tradicionalmente han dado asilo a políticos que como políticos han cometido delitos y luego aducen persecución política. Y en el caso de Estados Unidos, por una posición ideológica, política también. Es muy difícil que Estados Unidos, nunca lo ha hecho hasta ahora, extradite ciudadanos bolivianos que se han refugiado en ese país, por diferentes razones.
No sé si es necesariamente por un tema de nuestra justicia. Ahí creo que juega el factor internacional, juega el factor político. Y ahí es donde deberíamos exigir la reciprocidad. Así como ellos están exigiendo, y que me parece con derecho, la extradición de personas que ellos persiguen por su propia jurisdicción, debería haber reciprocidad. Deberían ellos también hacer lo mismo, ¿no? Con Brasil, por ejemplo, hace 2 años, todavía en el gobierno del compañero Evo Morales, se extraditó a un importante personaje vinculado con el narcotráfico. Brasil, sin embargo, no ha accedido a entregarnos personas que tienen proceso con la justicia boliviana. Sí, gracias. Quería agregar una cosa más que se trata con Santa Cruz, y eso es, en la audiencia hoy del exministro Álvaro Coimbra, un ministro de la señora Áñez, dijo que no, el señor Fernando Camacho cometió muchos de los delitos de la cual él está hoy acusado, el señor Coimbra, pero que no se está procesando porque podría haber una desestabilización en Santa Cruz, se pueden levantar sectores de la derecha. ¿Qué crees que es el poder de alguna de esas logias cruceñas en defender Camacho de este tipo de investigaciones? Bueno, yo creo que esa es una de las mejores pruebas de que la influencia política del gobierno, como gobierno, si existe o si existe es muy débil o no existe. Porque hay denuncias hechas desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, desde diputados del MAS, en las que se sindican y acusan a Fernando Camacho y a otros, que hasta ahora ni siquiera han ido a declarar, es verdad. Yo creo que el exministro Coimbra en mucho tiene razón. Es más, la propia Yanine Áñez, creo yo, es una de las... Es responsable, evidentemente, pero ella ha sido utilizada, ¿no? Ella no tiene ni la capacidad intelectual, ni siquiera política para tomar una decisión. Ella ha sido una marioneta en manos de gente como Carlos Mesa, Fernando Camacho, Tuto Quiroga. Y ella está detenida y tiene que seguir detenida y procesada seguramente, porque aunque haya sido utilizada, es la que firmó, fue la que asumió algunas actitudes y acciones contra el pueblo boliviano. Pero los principales gestores de la interrupción del proceso democrático del año 2019 están libres. Y es más, no solo están libres, acusan, sindican el caso de Carlos Mesa, Tuto Quiroga y el propio Camacho, que ha tenido la desfachatez de ir a quejarse ante el delegado relator de las Naciones Unidas. Yo creo que con las diferencias y los límites del caso, lo que dice Álvaro Coimbra, o Coimbra, no sé cómo es su nombre, es atendible, tiene razón. Es una pregunta que muchos se hacen. Claro, de repente la fiscalía, no sé, los jueces deben tener temor a alguna rebelión, pero si estamos así, estamos frente a una justicia secuestrada. Una justicia que no opera o por temor de acciones que pueden venir de los grupos de poder o por dinero, no lo sabemos. Pero evidentemente no hay una acción como plantea el informe del Grupo de Profesionales Independientes, como lo señaló también el relator García Boyán respecto a lo que ocurrió en el 2019.